Reciente campesino. Los de la madre tierra, nuestro canto, nuestro rezo, se van elevando al cielo para que escuchen nuestro sueño. Ya se despertó mi pueblo, saliendo a encender el fuego. La semilla va creciendo, la esperanza está creciendo. En octubre, Telesur es su mejor alternativa para mantenerse informado. En total estreno, la lucha por la defensa del territorio y la preservación del medio ambiente. Un mundo que intenta sobrevivir. Pachamama, la historia oculta de los personajes más controversiales de América Latina y el mundo. En Expediente, que se esconde detrás de un éxito deportivo. Descubra la otra cara del deporte. Nado Mundo. En octubre, 100% información. Solo por Telesur. Impunidad. Más de 26 periodistas muertos. Elecciones anticipadas. Creando aviación militar de combate. El socialismo no se puede construir con las armas mediadas del capitalismo. Estamos desde La Habana, Cuba. Mesa Redonda Internacional. De lunes a viernes, solo por Telesur. Las noticias más destacadas a esta hora: Venezuela y Paraguay restablecen relaciones diplomáticas. El gobierno venezolano manifestó la intención de que Paraguay sea reincorporado plenamente al Mercosur. Se multiplican expresiones de solidaridad con la presidenta Cristina Fernández. A un día de su operación, la mandataria evoluciona sin complicaciones, su ánimo es muy bueno. La ONU en el banquillo de los acusados enfrenta una demanda por presuntamente haber causado la epidemia del cólera en Haití, que ha dejado más de 8.000 personas muertas. Habitantes de Lampedusa abuchean al presidente de la Comisión Europea y al primer ministro italiano durante visita. La cifra de muertos por el naufragio a la isla italiana llega a 302. Y la Corte egipcia fija el juicio contra el depuesto presidente Mohamed Morsi, quien enfrenta cargos de incitar a la violencia que causó una docena de muertos durante protestas en diciembre del año pasado. La ampliación de estas noticias en breve, solo por Telesur. Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos que tienen continuidad con lo manifestado en los programas anteriores y, lamentablemente, la confirmación de algunos de los menos optimistas análisis que veníamos hecho. ¿Cambio en esta situación? Bueno, en el macro no. El gran plan maestro sigue adelante. La idea de cambiarle el gobierno a 5 países del mundo musulmán, esto hay que repetirlo hasta el cansancio porque fue un gesto de honestidad, no se sabe si naif o qué, porque que un general de 4 estrellas como Wesley Clark dijera, vamos a ir a hacerle la guerra a 7 países árabes en los próximos 5 años. Claro, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Se va cumpliendo el plan, pero ahora hubo reacción y se trancó. La diplomacia de Sergei Lavrov y la Cancillería rusa han frenado el segundo capítulo, que no deja de ser menos sangriento por eso, de toda esta maquinación. Pero ciertamente iban a por eso, ¿no? Bueno, ahí vamos a hacer una vez más un inicio en Siria. Pero no olvidemos que los planes eran, después de Libia, controlar todos, incluyendo
Irán, pero Irán es un hueso demasiado duro de roer. Y además, Irán es musulmán, pero es persa, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Pero esta gente sigue con el mismo libreto. Mientras tanto, allende el Atlántico, la Casa Blanca está cada vez con mayores problemas económicos, y de costa a costa de los Estados Unidos la noticia hoy es el cambio de el mayor cargo en jerarquía y responsabilidades del ámbito bancario, la banca federal, el Banco de la Reserva Federal, de un hombre por una mujer. Se va Bernanke y entra una dama. Es muy interesante este cambio, pero por ahora, doctrinariamente, se supone que es más de lo mismo. En cualquier caso, ¿qué hay en Siria? Bueno, entre otras cosas, una sospechosa tendencia de cierta agencia a retratar cierto hotel. Debe ser que sus equipos enviados allí reciben algún trato privilegiado. Pero la realidad es la misma. La periferia, ahí vemos cargadores de armas automáticas. Estas son importantes, ¿no? Acá se trata de una Doshka, como le dicen, de 12 milímetros .7 y que tiene un alcance de 4 kilómetros. Con lo cual se puede hacer bastante daño si supiéramos a qué le disparan, porque es el mismo libreto de Libia. ¿A qué le disparan? Por la posición del alza de la mira no debe ser muy lejos. Están combatiendo calle por calle acá. Pero el alza indica que no le está disparando a nada muy lejos. Esta es una temible ametralladora, fabricación de la época soviética. Si ustedes me dicen que el resultado de esta ráfaga de 3 es a Somareda, yo no me lo creo, a menos que hayan hecho blanco en algo muy sensible que no está en la línea ni de tiro ni de camarógrafo. Siempre decimos, ¿a qué le disparan? Estamos cansados de verle los traseros y las espaldas. Esto sí es interesante. La Fuerza Aérea de Siria sigue sacando su panoplia, que está funcionando, y eso hace una diferencia enorme, ¿no? Este probablemente sería un MiG, tiene 2 empenajes de cola, un fuselaje largo, y puede tener simetría variable en las alas. Probablemente estaba listo para una arremetida supersónica. Ahora, ¿a qué le disparan? Todo lo que llega es, la fuente es una página web de una organización bla bla bla, es decir, las ONG que aparecen como hongo después de la lluvia en todos lados, bien suministradas en dólares. Todos los rebeldes, el mismo cuadro que en Libia, ¿no? Pero aquí se les trancó un poco la cosa. Este no es un país de tribus como Libia, no es un país segmentado, donde la cadena de mando, aquí en este caso, sí funciona. Bueno, los rebeldes vestidos con uniforme camuflado cargaron con los blancos habituales, siguen destruyendo. Esto se dio en Idlib. Aparece otro que hace su papel ante las cámaras y, como de costumbre, dicen que van a acabar con el gobierno y bla, 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 bla. Ese jet demostraba, bombardeando a los rebeldes, que la supremacía aérea la siguen teniendo ellos. Aquí está un mortero interesante, este sí. Y helicópteros, un mortero de 20 milímetros este, ¿no? Ahora, como de costumbre, ¿a qué le disparan? Helicóptero, apoyo táctico a tierra. Los rebeldes atacaron la base militar en el norte de Siria y las imágenes grabadas por Associated Press y Reuters muestran unos 47 jóvenes combatientes lanzando un ataque sorpresa, dicen ellos, contra una base militar, y otros desplegando morteros en forma improvisada, algunos disparando armas antiaéreas contra helicópteros del gobierno. Los rebeldes capturaron la estratégica ciudad de Maaret al-Numan hace un año para tomar sistemáticamente puestos del ejército en la ciudad. Lo importante de esto, y muestra la línea maestra de la movida, es que es una importante ruta de abastecimiento que conecta a Damasco con la región de Idlib, donde estamos en esta imagen, y la mayor ciudad de Siria, Alepo. Mientras tanto,
cambiemos de longitud y latitud. Esto es Bali, Indonesia, donde sigue la gran cumbre. Xi Jinping se reúne con Vladimir Putin. Estos son los dos pesos pesados de la política internacional ahora, le guste o no a Washington. Xi Jinping y Vladimir Putin se reúnen en el marco de la APEP. Xi Jinping indicó que Rusia y China comparten intereses mutuos en la región Asia-Pacífico y que Beijing espera colaborar con Moscú en asuntos de seguridad, estabilidad y prosperidad en la región. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin también elogió la cooperación bilateral y la colaboración entre ambos países en los principales temas internacionales y regionales. Agregó que el año del turismo chino en Rusia 2013 ha sido un enorme éxito y que su país está dispuesto a realizar más cooperación con China en materia de energía e infraestructura, entre otros. Esto fue una oportunidad de foto en la que realmente se demostró quién bate el cobre en la conferencia internacional de Bali, ¿no? Nuestra relación, decía aquí Vladimir Putin refiriéndose a Estados Unidos, no está realmente en un punto muerto. Tenemos ciertos desacuerdos acerca de la situación en Siria, pero la mayoría son desacuerdos en el área táctica, es decir, no son estratégicos. Estados Unidos no quiere a Al-Qaeda que vaya a tomar Siria. Hablan acerca de esto todo el tiempo. Nosotros tampoco lo queremos, pero buscamos los mismos objetivos, estabilizar la situación en el país y ver que haya una democracia. Это определяют эксперты международной организации по химическому разоружению, и мы им доверяем. И мы, и американцы, все международное сообщество им доверяет. Это специалисты. Nosotros no vamos a colocar el cronograma aquí. El cronograma debe ser fijado por los expertos de la Organización de Prohibición de Armamentos Químicos. Eso era en respuesta a cuándo van a tener resultados sobre el uso presunto de armamentos químicos, ¿no? Estos especialistas se han ganado la confianza del mundo entero y ellos saben que pueden posiblemente tomarse un año. Y bueno, eso es lo que tenemos. Ante otra pregunta dijo, es una gruesa, flagrante violación de la Convención de Viena, lo que ha ocurrido. Estamos esperando una explicación y también una disculpa y también que se castigue a los responsables, dependiendo de cómo los holandeses y su lado, asimismo, puedan reaccionar. Se refería a un tema bilateral con los holandeses. Putin, satisfecho con la cooperación siria en el desmantelamiento de armas químicas, por enésima vez nos muestran a los hombres responsables de terminar con esa amenaza en sus vehículos blindados de las Naciones Unidas, evitando ser identificados, saliendo siempre del hotel que conspicuamente aparece en las noticias como si los camarógrafos y los productores vivieran en el mismo y quisieran un descuento. No es muy elegante esto, pero en fin. Putin también dijo que durante esta cumbre tuvo la posibilidad de hablar con el secretario de Estado John Kerry sobre la destrucción de las armas químicas sirias, que es donde están actuando aquí buscando muestras los técnicos. Hablamos sobre la destrucción de las armas químicas y sobre la manera de organizar el trabajo sobre este tema y sobre otros puntos. Además, el presidente ruso propuso invitar a los países con mayoría de población musulmana, como Indonesia, a la conferencia de paz sobre Siria llamada Ginebra II. Consideramos posible ampliar el número de participantes, incluso a grandes países musulmanes como Indonesia, declaró el presidente ruso citado por la agencia ITAR-TASS. Desde mi punto de vista esto sería absolutamente natural y nos alegraríamos de ello. Bueno, esta gente está marcando la búsqueda de rastros y tienen como un año como mínimo para trabajar en ese, dije como mínimo un año, para trabajar en este espinoso tema. Y sobre esta realidad, bueno, los expertos se mueven con relativas garantías. Occidente ha alabado con cierta discreción, para no quedar mal con Estados Unidos y sus aliados, ha alabado al gobierno de Siria en el comienzo del desarme químico. Es decir, hay que admitir que Siria ganó la consideración internacional al comenzar a destruir su propio armamento químico y ser ellos mismos los que dijeron que venga la comisión, no tenemos nada que ocultar.
Y aquí los vemos trabajando. Cualquiera sea el caso, es evidente que el gobierno sirio está contribuyendo. En La Haya, Holanda, expertos del área internacional en esta materia, los inspectores deben visitar 20 lugares en Siria, dijeron. El embajador Ahmet Uzumcu, del director general de la Organización para la Prohibición de Armamentos Químicos, decía: nosotros urgimos a todas las partes involucradas en Siria a cooperar y contribuir positivamente en esta misión. Pienso que la eliminación de este tipo de armamento es en el interés de todos ellos y además, si podemos asegurar alguna cooperación de todas las partes involucradas, al menos en forma temporaria con un cese del fuego, podríamos establecer un orden para permitir que nuestros expertos trabajen en un ambiente más o menos adecuado y permisivo. Luego otra pregunta, dijo: el gobierno sirio ha hecho un cumplimiento con el mandato, una apertura hacia los inspectores respecto a su propio armamento para que verifiquen la información que necesiten, y hay unos 20 sitios que necesitan ser visitados en los próximos días o semanas, y luego veríamos qué inventario hay y qué es lo que han encontrado. Hoy están visitando también un lugar cerca de Damasco. Es muy temprano todavía para asegurar la evaluación y su resultado. En sus primeras declaraciones públicas sobre la misión, el director general de OPAC, Ahmet Uzumcu, aquí en pantalla, dijo que los inspectores habían visitado un lugar y se prestaban a ir a otro de los 20 elegidos, y dijo a la prensa en La Haya que el calendario es bastante apretado, pero no imposible. Es la primera vez en que la organización global que supervisa el cumplimiento de la Convención de Armas Químicas envía inspectores químicos a una zona en guerra civil, y su seguridad, la seguridad de los inspectores, es una preocupación muy grande en medio de los combates entre las fuerzas del presidente Bashar al-Assad y los grupos rebeldes que intentan derrocarlo. No hay que olvidar que la guerra ha causado ya más de 100.000 muertos. Si podemos asegurar alguna cooperación entre las partes y un cese del fuego temporal, sería estupendo, dijo antes de retirarse. París, fotos de periodistas franceses secuestrados. Son de Radio Europa. El premier francés Jean-Marc Ayrault dijo: comparto la preocupación y la ansiedad de los familiares de sus colegas. Estos dos periodistas, como ustedes saben bien, eran Nicolas Henin y Pierre Torres. Tenemos algunas pruebas de que están vivos, y es muy importante que podamos hacer todo lo necesario para asegurar su liberación. Bueno, este es el interior de Reporteros Sin Fronteras en su sede en París. Joacine Dolet dice: Reporteros Sin Fronteras ha informado de los tempranos comienzos de esta situación, desde que inmediatamente que fueron secuestrados en junio en Raqqa, y esperamos poder violar esta especie de blackout de información para mantener al tanto al menos a la familia, ¿no? Yo quiero decir a todas las familias y amigos de estos dos periodistas que mantengan confianza en nuestra información. Todavía queremos más pruebas de que siguen vivos, y recientemente hemos recibido algunos videos que prueban eso aparentemente. Ahora lo que tenemos son 15 periodistas extranjeros secuestrados, detenidos y perdidos en Siria, o alguna de esas cosas, y por lo menos 60 periodistas sirios también secuestrados. De manera que la situación es bastante difícil para actuar allí. Esta es la foto de los dos periodistas de Radio Europa 1, y a la derecha era Torres, ¿no? Los dos periodistas franceses hasta ahora siguen en la condición de secuestrados. Latakia, Siria. Aeropuerto local, y el presidente Bashar al-Assad desde los retratos, ¿no? Y esta es una forma de demostrar la salida a través de los aviones de la Agencia para Emergencias de Rusia, cómo están siendo evacuados los ciudadanos rusos y sus familiares, ¿no? Rusia dice que los evacuados fueron principalmente mujeres rusas con sus hijos, que se
reasentaron en Siria hace años, pero también se incluyen a los esposos sirios de algunas de las mujeres, dijo el ministro en su página web. El Ministerio de Emergencias de Rusia evacuó 76 ciudadanos rusos y anteriores de las repúblicas soviéticas con sus familiares que querían salir de esta guerra que destruye a Siria. El jefe de emergencias de Rusia, del Ministerio del Departamento Internacional, Alexander Tomashov, dijo que Rusia está dispuesta a evacuar a más de sus ciudadanos de Siria si fuera necesario. Varios miles de ciudadanos rusos que se han quedado en Siria y que viven y trabajan allí y que tienen hijos y familias, dependen de la forma en que la situación vaya a seguir desarrollándose y si quieren ser evacuados nosotros colaboramos. El Ministerio de Emergencias de Rusia absolutamente no dice si fue o no el último vuelo. Uno estará siempre listo para brindar seguridad y en ese sentido queremos colaborar y seguir haciéndolo. Rusia ha enviado hasta el momento 8 aviones para evacuar a las personas desde el comienzo de la guerra civil de Siria, que comenzó con la protesta contra el gobierno del presidente Bashar al-Assad en el año 2011. Desde entonces, 960 ciudadanos rusos y de la Comunidad Económica Europea han dejado Siria a bordo de aviones rusos del Ministerio de Emergencia, dijo la fuente oficial. Y aquí los vemos llegando a Rusia. Mientras tanto, estudiantes egipcios que apoyaban a Mursi, presidente Mohamed Mursi, escenificaron otra protesta bastante más organizada y tratando de no dar argumentos para la dura represión de que fueron objeto en las manifestaciones anteriores. Esto es en el Cairo. Los estudiantes universitarios protestaban contra el gobierno militar fuera de la Universidad de El Cairo, desafiando a las autoridades de Egipto, respaldadas por las Fuerzas Armadas, a pesar de los violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad de hace 2 días. Volvieron a protestar. Seguidores del depuesto presidente Mohamed Mursi habían instado a estudiantes universitarios a protestar contra las Fuerzas Armadas, luego de la violencia del pasado domingo, uno de los días más sangrientos de Egipto desde que los militares derrocaron al líder islámico el 3 de julio. Respecto a las protestas del domingo, la cifra de muertos en los disturbios llegó hasta 57 muertos, dijo la prensa estatal, y los heridos casi son 400. Los hermanos musulmanes, una agrupación ahora prohibida nuevamente, acusaron al ejército, liderado por el general Abdel Fattah al-Sisi, de cometer un golpe de Estado y de trabajar con las fuerzas de seguridad para eliminar el movimiento mediante arresto y violencia, hecho que los militares niegan. Estamos aquí de pie contra el golpe de Estado, decía esta dama, una estudiante de Bellas Artes de 19 años, en una marcha cerca de la Universidad del Cairo, donde las fuerzas de seguridad habían estacionado 2 tanques de guerra y bloqueado la principal avenida con alambres de púa. Estamos en contra de Mursi, pero tampoco defendemos que la gente se mate entre sí, ni el gobierno militar que tenemos actualmente, decía Magdur. Esto es Amán, Jordania. El monarca jordano y el presidente interino de Egipto, Adli Mansour. Los himnos nacionales y la presentación de honores en la parada militar. Acá hay una fuerte influencia del orden cerrado de la formación inglesa, ¿no? El presidente interino egipcio Adli Mansour se entrevistó hoy con el rey Abdalá de Arabia Saudita, también en la ciudad de Jeddah. Según un comunicado difundido por la agencia oficial saudí, los 2 jefes de Estado trataron los lazos comunes y los acontecimientos regionales e internacionales.
No obstante, en esta visita a Jordania había una agenda bastante interesante. Le presentó a los componentes de su gabinete el monarca. El monarca es formado militarmente también en la influencia del Reino Unido, pero es fuerza de comandos y paracaidistas. Su padre era piloto de la Fuerza Aérea y llegaba siempre piloteando su avión civil o militar. Bueno, el Cairo, esta es una de las 6 residencias oficiales y aquí hay noticia. Hay algunas imágenes de archivo de Mursi, pero miren cómo se mueve la diplomacia. Volvió a mejorar su presencia. Aquí tenemos una candidata a la presidencia, evidentemente. Volvió a cambiar la imagen. Eran los momentos de los archivos de Mursi, cuando era recibía a la secretaria de Estado, ¿no? Abdel Fattah al-Sisi. Esto significa que el presidente Mohamed Mursi va a juicio y los antecedentes de los archivos aparecieron de nuevo. El derrocado presidente Mursi irá a juicio el 4 de noviembre bajo cargos de incitar la matanza de opositores cuando estaba al mando, según anunció hoy el tribunal. Mursi fue derrocado el 3 de julio. Este ciudadano egipcio, Yassem Mohamed, dice, para ser honesto, esto no funciona. Está habiendo una fuerte conspiración con fuerzas externas y estoy de acuerdo que la decisión de ponerlo a él en juicio, pero egipcio no... Cualquier egipcio que haya vivido en nuestro territorio realmente tiene que entender que desde el Nilo hasta donde sea debemos mantener nuestra soberanía y quien no lo haga debe ser ejecutado. Este caballero es Mudal Azem y dice, creo que este juicio está basado en hechos incorrectos. Esto no significa que no haya gente conspirando, ¿no? Y que estemos con Hamas. Bueno, todo esto viene incluso con imágenes de la época del presidente Hosni Mubarak. Y hay gente que está reacia a aceptar esta situación, dice. Déjame decirle algo, Hosni Mubarak terminó siendo un hombre decente porque entregó el poder a Mohamed Hussein Tantawi y salió. Pero Mursi debería haber hecho otras cosas, debería haber seguido sus pasos también. Y también debería haber tenido elecciones tempranas para presidencia. Sin embargo, Mubarak es un hombre decente. Él entregó el poder a Tantawi y a la izquierda. Y luego lo pusieron en juicio. Déjenme decirles que deberían dejarlo libre. Es un hombre mayor de edad. Ahí lo veíamos a Mubarak en juicio. En la Casa Blanca, el secretario de prensa, Jay Carney, decía, los reportes de que hemos parado nuestra asistencia militar a Egipto son falsos. Como el presidente dijo en su conferencia en las Naciones Unidas, nuestros intereses están siendo servidos de una manera tal vez diferente, pero la Casa Blanca aquí confirmaba reportes de la suspensión de ayuda militar a Egipto diciendo que son falsos. En realidad hay un recorte, ¿eh? Vaya, otra dama en el centro, pero no es Helen Thomas. Los reportes acerca de vamos a suspender la asistencia militar a Egipto son falsos, dijo el caballero aquí. Y también lo reafirmaba la secretaria de prensa del Departamento de Estado, ¿no? Pero dijo, el presidente dejó claro, y bien claro, que no vamos a continuar como si las cosas siguieran normalmente. En realidad, el presidente Obama anuncia en el futuro las variaciones en la asistencia y en las relaciones con Egipto, pero hemos hecho una apropiada declaración diplomática para que queden claros si hay recortes, por qué son. Continuaremos apoyando una transición democrática y nos oponemos a la violencia y estamos dispuestos a ayudar a resolver las diferencias allí. Por su parte, la vocera del Departamento de Estado decía, vamos a anunciar en el futuro nuestra relación de ayuda con Egipto una vez que hemos hecho las notificaciones diplomáticas y legislativas adecuadas. Pero nosotros vamos a cumplir de alguna manera con lo general.
Anunciaremos en el futuro próximo nuestras relaciones de asistencia con Egipto, eso será en los próximos días. Pero como el presidente aclaró en la Asamblea General, esta relación de asistencia continuará con algunas variables. Así lo dijo la vocera de prensa del Departamento de Estado. Bueno, esto estuvo hasta ahora, se habla de un congelamiento en esa ayuda militar, tan congelada como estas imágenes, y se dice que sí hay una variante, pero hay una contradicción fuerte en esto. No olvidemos que Egipto es un aliado fundamental también allí, pero primero dijeron va a haber un corte importante en la ayuda militar, es como una ayuda, como una presión para los que quieran hacerse con el poder, ¿no? Eso es lo que hay que leer en esto, una presión. Pero podemos seguir con lo fundamental, es decir, zanahoria y garrote. En los estilachos del Departamento de Estado, eso es lo que hay que interpretar acá. Bueno, hilando fino con los precios del mercado, cerramos estables con el precio del barril venezolano a $98.99. El precio del barril de la OPEP, que nos ayuda mucho en el promedio, sube a 107,36. El West Texas baja algo, pero queda muy buen promedio por encima de 100, 101,53, de manera que en el promedio de la canasta salimos muy bien. El Brent del Mar del Norte baja, pero cierra a $108.95, lo cual no es nada malo. Baja la onza Troy de oro, lo que indica que un poquito se estabilizaron los mercados nerviosos, y esto cerró en 1.306 redondos, hablando de dólares. El cobre a 7.100 la tonelada, también redondo y a la baja. El precio del café al alza, $115.18 el quintal. Y el euro estable a 1.35 respecto a la divisa estadounidense. Déjeme decirle que vamos a entregarle a Máster un minuto antes de la hora exacta del corte, pero desde luego nuestro segundo bloque, que promete estar interesante, puede cobrarse ese minutico. Siempre estamos en el tiempo exacto al final. No se pierdan el segundo bloque. Para variar, lo acabamos de modificar y está interesante. Ya volvemos. Bueno, volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y tenemos que tocar un tema doloroso, pero que está teniendo consecuencias políticas importantes, y es el eterno drama de los inmigrantes desde el norte de África hacia Europa. Cuando vemos el mapa del Mediterráneo, vemos que las penínsulas, como la itálica o la griega, son los puntos más cercanos, ¿no? Navegar el Mediterráneo a veces es un placer, pero a veces es una verdadera pesadilla, pero hacerlo en las condiciones que lo hacen ellos, sobrepoblando embarcaciones que ya están muchísimo por encima de los límites, generan dramas como el reciente, ¿no? Y ahora la Guardia de Fronteras, la Guardia de Finanzas y las autoridades políticas con el tema de que les toca a ellos en su área de influencia y de hegemonía y de soberanía, el tema de los últimos náufragos de aquella embarcación sobrepoblada con 518 personas, ¿no? Y el tema comenzó porque ahora dicen que fue el propio armador de ese engendro flotante que, para darle aviso a los guardacostas o a cualquier unidad naval que estuviera por allí, puso gasolina en una manta y la incendió para hacer una seña en la noche. Eso se propagó hacia más gasolina, no se sabe cómo. Entonces todo lo que estaban poblando esa pequeña embarcación en una banda, corrieron hacia la otra banda. Luego el desequilibrio y el naufragio fue todo uno. Ahora, detrás de esto hay muchas lecturas. El hecho se reitera, es un problema humano gravísimo, pero además tiene consecuencias políticas. Entonces, ahí están las embarcaciones de la Guardia de Finanzas. La Guardia de Finanzas sería algo parecido a una policía marítima mezclado con los guardacostas, es un concepto particular de ellos, ¿no? El tema
sigue generando indignación y muchos le sacan partido político. Suman 287 los muertos por el naufragio. Se supone que venían 518 a bordo. Testimonio de 155 sobrevivientes indican que en la embarcación que partió del norte de África en dirección a las costas europeas y que naufragó, tras declararse ese incendio y volcar, viajaban en efecto 518 personas. Por otro lado, fue posible arrestar al supuesto traficante que se encargó de llevar el barco ahora naufragado, un tunecino de 35 años, Khaled Ben Salam. Se espera que el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, y el primer ministro de Italia, Enrico Letta, y el Angelino Alfano, respectivamente, visiten Lampedusa. Y aquí tenemos precisamente la visita. Barroso se mostró profundamente choqueado por esta tragedia, ¿no? Y fueron al hangar. Dice, Europa no puede mirar a otro lado en el drama de la inmigración, decían aquí. Y realmente esto era gravísimo. That image of hundreds of coffins will never get out of my mind. La imagen de cientos de féretros nunca se irán de mi mente. Es algo, pienso, que uno no puede olvidar. Féretros de niños, féretros de madre con niños que estaban recién nacidos en ese momento. Es algo que conmueve a cualquiera y me deja profundamente triste. Luego dijo, ver centenares de cadáveres de niños y bebés incluso, incluyendo de una madre junta con su hijo, con su bebé, al momento prácticamente del nacimiento de este bebé. Avec aussi des bébés, des enfants. Un cas, c'était une mère avec l'enfant qui n'était pas encore séparé d'elle parce qu'il était en train de naître à ce moment. A otra pregunta, el primer ministro Enrico Letta dijo: che posso qui annunciare che sarà funerale di Stato, quello che riguarda. La decisión que puedo anunciar aquí es que habrá un funeral de Estado para las víctimas de lo que ha ocurrido y elegir sobre todas las decisiones de una manera lógica y que todos tomemos parte de este dramático sufrimiento. Es una tragedia humana de gran magnitud y nunca debería volver a tener lugar en el Mediterráneo. A otra pregunta respondió Ariel: todo lo que pueda y sea necesario para llamar la atención de todos los estados europeos a estos temas. Nosotros sabemos que la Comisión Europea está involucrada, también sabemos que la Comisión y todos los estados miembros no entienden la dramática prioridad de los riesgos que están aquí. Parece que tuvieran las manos atadas, de manera que seré feliz con Barroso y con el comisionado Malmström si la presencia de ellos aquí ayuda a movilizar a la gente en este sentido. Y esto es una tragedia europea. Italia está haciendo su parte y continuará haciendo su parte, pero es una tragedia europea y toda Europa necesita asumir esto lo más posible. È evidente che ci sono due fronti, i frontalieri che adesso sarebbero stati. This is the concrete announcement I can make today. El anuncio concreto que puedo hacer hoy es un fondo adicional para Italia de 30 millones de euros, pero en el curso en que vamos se necesita mucho más y tenemos que hacerlo juntos, todos nuestros estados miembros, decían. Europa no puede mirar para otro lado el drama de la inmigración. Europa está con los habitantes de Lampedusa y el problema de uno de nuestros países como Italia debe ser percibido como un problema de toda Europa. Europa no puede mirar para otro lado, declaró Durão Barroso en Lampedusa. La gente en Lampedusa reacciona de otra manera. Grazie ragazzi. Los habitantes de Lampedusa abuchearon tanto a Barroso como a Letta. Vergüenza, asesinos, gritaron los habitantes en el aeropuerto. Barroso y Letta viajaron acompañados por la comisaria europea de Asuntos Interiores, Cecilia Malmström,
y la viceprimer ministro y ministro del Interior de Italia, Angelino Alfano. Vergoña, Zazzini, deberían estar avergonzados de sí mismos, tienen que resolver este problema humanitario, dijo uno de los manifestantes. Los buzos siguen trabajando en las labores de recuperación de cadáveres, hay muchos en el fondo. La delegación encabezada por Barroso también irá al dique Favarolo para un encuentro con los guardacostas. Bueno, la economía mundial vista desde Washington. Olivier Blanchard, economista del Fondo Monetario Internacional, economista jefe. Muchos franceses desde que la dama se metió ahí, ¿no? ¿Dejó Europa de ser un riesgo para la economía mundial? Bueno, el cierre de muchas instituciones todavía está por verse en sus consecuencias. Hay una prolongada falla en el liderazgo. Se necesita buscar una consolidación fiscal extrema y seguramente si se descompone la economía estadounidense habrá consecuencias negativas, pero los efectos de cualquier falla en el pago de la deuda se va a sentir profundamente y potencialmente hay mayores problemas por delante en los mercados. Las consecuencias de las irregularidades en la devolución de la deuda se harían sentir tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo, dijo Olivier Blanchard durante la presentación del nuevo pronóstico económico mundial. La recuperación de Estados Unidos podría transformarse en una recesión o algo peor. Además de la disputa por el presupuesto en Estados Unidos, los expertos del Fondo Monetario Internacional ven un segundo gran problema. Olivier Blanchard, el economista jefe del Fondo Monetario Internacional, dijo: es tiempo de hacer planes para un cambio, pero todavía no llegó el momento de poner en práctica dichos planes. Técnicamente hablando, dijo Blanchard, una salida de esta política, de este estilo de política, tal vez no provocaría problemas. Sin embargo, el hecho de comunicar que se la está abandonando, que no se la está salvando, es una nueva y delicada tarea por la que los mercados deberían prepararse muy bien. Cada palabra le costó 12.000 millones de dólares, escribió el lunes el reportero del Washington Post, debido a que el Fondo Monetario Internacional calcula el flujo de capitales provenientes de los países emergentes, que siguió las palabras de Bernanke, en 404,4 mil millones de dólares. Parece que las declaraciones de Bernanke fueron tan desastrosas que por algo está fuera, ¿no? Bueno, y hablando de esto, en Washington, Barack Obama le da la salida a Bernanke y presenta a Janet Yellen. Ustedes saben, Janet es muy reconocida por su buen juicio. Ella hizo sonar la alarma acerca de las burbujas sobre las hipotecas y los excesos del sector financiero y los riesgos de una mayor recesión. En todo caso, Janet está comprometida con ambas partes de este problema y con el mandato de la Banca de Reserva Federal. Es la nueva jefa de la Reserva Federal. Obama nomina en esta ceremonia a Janet Yellen, símbolo de la continuidad, para presidir el Banco de Reserva Federal. Con más de una década de vinculación con el Banco Central estadounidense, se convertirá, una vez que sea confirmada por el Senado, en la primera mujer en dirigir la política monetaria en una de las más poderosas economías e influyentes del mundo. The past 6 years have been tumultuous for the economy. Los pasados 6 años han sido tumultuosos para la economía y los desafíos para muchos estadounidenses. Mientras pienso que estaré de acuerdo en algunas medidas, señor presidente, hay más necesidades que cubrir y hay más necesidades de reforzar nuestra recuperación, particularmente aquellos que han sido los más golpeados por esta gran recesión. Hemos hecho progresos, no obstante. Aquí está el Banco de la Reserva Federal. Stephen Oliner, un residente del American Enterprise Institute, dice:
Pienso que los republicanos del Senado, del Comité de Banca, van a cuestionar muy duro acerca de cómo se acomodan las políticas de la banca federal que se han tomado hasta ahora, y esto va a continuar, y creo que realmente la cuestión acerca de la tolerancia entre los bandos que están ahora dando a conocer una percepción no muy optimista, es lo que se va a reflejar en la banca y, ¿por qué no?, en la bolsa de Nueva York. Y en eso deberían ser bastante discretos los que tienen que declarar sobre esta materia. Pienso que vamos a ver una suave actitud positiva. No esperamos grandes novedades porque los que corren al frente desde Larry Summers han sido retirados de consideración. Pienso que están relativamente calmados ahora después de la retirada de Bernanke, pero no veo políticas muy diferentes para que nos saquen de esta línea, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiene Lechuga? 100 años, ¿no? La presidenta ha pasado descansando muy bien toda la noche. El vocero de la presidenta argentina. Como decía ayer, manteniendo también su buen ánimo. Ya hoy me decían los médicos que ahora en el comunicado que le vamos a repartir, que ya empieza con su comida. Así que está muy bien, les mando un beso muy grande y las muestras de afecto. Insiste. El vocero es Ochimaro, y luego veremos a Eve de Bonafine con la Asociación de la Madre de Plaza de Mayo. Las noticias de la correcta recuperación han sido recibidas con alegría, que aquí compartimos, por supuesto, y nuestros mejores deseos que hacemos llegar a los hermanos argentinos y a la presidenta en primer lugar. Sí, en terapia. Gracias, chicos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Oraciones por la pronta recuperación de la presidenta. Nosotros amamos y queremos mucho a la presidenta y bueno, ahora muy contento, ¿no? Muy contento porque bueno, salió todo bien y hay que cuidar a nuestra presidenta. Chao, chao, chao. A las damas de cabello negro, ¿no? Y esto es todo un símbolo de lo que está pasando allí, porque lo que tenemos presente es la decisión de todo un pueblo. Y aquí, un importante encuentro de nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Poder Popular allá en Paraguay, del que dimos cumplida cuenta, y sobre este particular Venezuela y Paraguay restablecen sus relaciones diplomáticas. El canciller Jagua ratifica esa decisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de que iniciemos lo antes posible nuestras relaciones bilaterales. Hemos avanzado en ese campo, hemos avanzado en la posibilidad de tener una misión empresarial que en poco tiempo pueda visitar Caracas, a los efectos de poder iniciar también una relación comercial, teniendo en cuenta la complementación que tenemos ambos países, tanto en el campo energético como en el campo alimenticio. Yo les puedo señalar que también ha traído el especial saludo para el pueblo paraguayo y a toda la sociedad del presidente Nicolás Maduro. Yo estoy muy agradecido, el gobierno paraguayo está agradecido por la presencia del canciller Jagua y su delegación, que no hace más que ratificar el deseo que tenemos de iniciar lo antes posible nuestro relacionamiento bilateral. Yo le cedo la palabra al canciller Jagua para que pueda también dar su visión de nuestra reunión, que ha sido muy positiva. Muchas gracias. Gracias, canciller Eladio. En primer lugar, bueno, transmitir el saludo del presidente Nicolás Maduro al presidente Carter, a todo su gobierno, a todos los sectores políticos del Paraguay, a los sectores económicos, a los sectores sociales y al pueblo paraguayo. Así me lo pidió expresamente, transmitiera sus consideraciones de afecto, de respeto y de admiración
al noble pueblo paraguayo y a su gobierno legítimo y constitucional. Venimos impregnados de la mayor voluntad política para reencontrarnos con el pueblo hermano del Paraguay y con su gobierno, como se lo hemos manifestado a nuestro estimado canciller, para normalizar plenamente las relaciones entre ambos países. En tal sentido, hemos hecho entrega al canciller de una propuesta para designar embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la República del Paraguay, para la consideración del gobierno del Paraguay y los trámites correspondientes en ambos países. Con esto, el presidente Nicolás Maduro quiere evidenciar la voluntad de restablecer las relaciones diplomáticas al más alto nivel y de manera inmediata. Nosotros igualmente respetando, como respetamos profundamente las consideraciones y opiniones de diversos sectores paraguayos acerca del pleno ingreso a Mercosur de Venezuela y también del retorno del Paraguay a Mercosur, solamente lo que le hemos manifestado al canciller, lo mejor que le conviene a toda la región es que Paraguay y Venezuela estén en el Mercosur. Y vamos a trabajar de acuerdo a los tiempos y a las dinámicas propias de cada país para que esto sea una realidad, superando cualquier dificultad, cualquier obstáculo que pueda haber en el camino. De parte de Venezuela hay toda la voluntad, respetando siempre la decisión del Paraguay de que esto sea así lo más pronto posible. También hemos acordado la visita de una comisión de empresarios, de una misión empresarial, para ir acercando por la vía de los actores concretos, los que hacen el comercio, los que producen, los que compran, los que venden, nuevamente el restablecimiento de nuestras relaciones económicas, de nuestras relaciones comerciales, tal como estoy seguro a partir de hoy se inicia un pleno restablecimiento de las relaciones diplomáticas, de las relaciones políticas entre ambos gobiernos, como lo acordaron nuestros presidentes durante la cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas en Surinam. Estamos muy contentos de estar en tierra guaraní, de estar en esta bella ciudad de la Asunción, en nombre de nuestro gobierno, del presidente Nicolás Maduro y de nuestro pueblo, un caluroso saludo afectuoso y respetuoso a todo el pueblo paraguayo, a todos sus sectores económicos, a todos sus sectores sociales, a todos sus sectores políticos y especialmente a su gobierno y a su presidente. Muchas gracias, canciller. Muchas gracias, señor canciller. Canciller, cuando el presidente Cáceres fue a su país, conversó con el presidente Maduro, había dicho que el presidente Maduro le dijo que iban a realizar algún resarcimiento con Paraguay por lo sucedido el año pasado. ¿De qué resarcimiento podría ofrecer Venezuela a Paraguay? Bueno, fue en Surinam la reunión, no en Caracas, la reunión a la que usted se refiere. No, simplemente nosotros estamos aquí para demostrar nuestra voluntad política de restablecer las plenas relaciones diplomáticas, superar todo lo que haya que superar y avanzar en un futuro de bienestar, de integración y de relacionamiento al más alto nivel entre nuestros pueblos y nuestros gobiernos. Yo creo que la presencia del canciller Elías Jagua en este momento en Paraguay es la mayor demostración del interés que demostraron en la reunión en Surinam ambos presidentes de normalizar nuestras relaciones, y estamos aquí reunidos merced a un mandato que ellos dieron a sus cancilleres. Yo les agradezco, tenemos ahora un compromiso y oportunamente veremos otra vez para una reunión con ustedes antes de concluir su visita a la Asunción. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Así quedaron normalizadas las relaciones entre dos hermanas repúblicas de la patria grande latinoamericana y caribeña, y
no pudo haber sido más propicia la fecha, ¿no? Estamos en un aniversario luctuoso, 46º aniversario del asesinato del Che Guevara. Y hay algunas anécdotas que tal vez poca gente conozca, ¿no? Pero el Che Guevara pudo haber sido asesinado en Montevideo, porque estas ONG bien pagadas en dólares, como siempre decimos, y con todos los apoyos logísticos que andan por ahí y surgen como hongos después de la lluvia, también estaban presentes cuando la República Oriental del Uruguay, aquella pequeña nación del Río de la Plata, pero grande en todos sus valores humanos, estaba recibiendo al Che Guevara. Fue una histórica conferencia. Quien les habla ya había recibido una baja honorable de la Fuerza Aérea y estaba cambiando de carrera, ¿no? Era un líder estudiantil en la preparatoria de medicina, en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, del sector cristiano, que finalmente fue el que planteó la creación del Frente Amplio. Pero era la izquierda. Entonces la derecha furiosa, que recibía muy buenos dólares y apoyo logístico, que viajaban con cierta frecuencia, pese a la distancia, hacia allá a Estados Unidos, imagínense ustedes a qué y cómo, y sí, hacían bastante difícil las movilizaciones. Les quiero contar algo que normalmente no... Primero, agradecer profundamente a nombre de todo el equipo y en lo personal por las experiencias que nos tocó vivir y algunas de las que daré testimonio ahora, ya que milagrosamente nos sobran unos minutos. La cantidad de correos que estamos recibiendo de apoyo por el especial que hicimos del Che Guevara allá en La Higuera. Es un documento que vale la pena repetir y lo repetimos, ¿no? Por lo demás, quisiera hacer una aclaratoria. Este programa no se origina en Telesur. Dossier es el programa decano de la televisión venezolana. Y se origina en Venezolana de Televisión. Yo tengo que hablar en primera persona ahora, como productor y director del programa, se lo cedo a Telesur para que ustedes lo vean. Pero ustedes saben que en esta dinámica de la información, si ustedes mandan correos a Telesur, yo no los voy a recibir, estamos un poco separados, ni siquiera es el mismo edificio, ¿no? Y hay una dinámica en eso. De manera que cuando quieran comunicarse con Dossier, mándenlos a la dirección que les vamos a poner, ¿no? Que es Equipo Dossier Equipo Dossier, minúscula, todo pegado, por supuesto, Dossier con doble S, @gmail.com o hotmail.com. Por ahora ese es aquel al que yo tengo acceso directo. Están tan ocupados los colegas de Telesur que si ustedes lo mandan a Telesur es probable que a lo mejor no nos lleguen. Pero este programa, que es el decano de la televisión y que se origina en el canal oficial, que es el más antiguo, yo empecé en el Cerro Marín, donde lo había dejado Pérez Jiménez, a la ATC, es decir, la televisora nacional, ¿no? TVN5. Entonces les invito cordialmente a que nos envíen los correos y las comunicaciones a Venezolana de Televisión, que es la cadena oficial del Estado venezolano. Insisto, yo como director y productor del programa se lo cedo a Telesur para que ustedes puedan verlo en otras latitudes, pero no se origina en Telesur, es un programa de Venezolana de Televisión. Dicho esto, voy a lo del Che Guevara. Años del presidente Johnson, conferencia de Punta del Este. Se hacía una caminata de 140 kilómetros en la que nos involucramos para ir a Punta del Este a darle el apoyo al Che Guevara. Fíjense las cosas de la vida. Usábamos, quien les habla y otro compañero, un camión de oxigenoterapia de emergencia, con bata blanca y todo, nos decían leucocitos, ¿no? Pero ese servicio de oxigenoterapia de emergencia permitía acompañar hacia Punta del Este a todos los que estaban haciendo la marcha de 140 kilómetros para apoyar al Che. En ese momento en que están entrando los compañeros, después de haber hecho varios reabastecimientos de agua, sándwiches, cosas, dijimos, bueno, nosotros que veníamos en el camión de oxigenoterapia, que caminamos menos, entraremos de último. En el momento que vamos a entrar a Punta del Este, los gringos, por decirlo de alguna manera, se pusieron muy nerviosos y dijeron tranquen, y las autoridades trancaron la península, la hermosa península de Punta del Este, y nos quedamos fuera. Nuestros compañeros hasta tomaron mate con el Che, horas. Pero lo que le iba a contar, el Che pudo haber muerto en Montevideo. Cuando dio su conferencia en el Paraninfo, es decir, el equivalente al aula magna en la Universidad de la República,
Yo me presenté como a las 3 de la mañana para ver si conseguía lugar y resultó que hacía 2 días que estaban acampando con sacos de dormir los que querían oír al Che, así que hubo que escucharlo en la puerta por megáfonos, por altoparlantes. Al salir de la universidad,